Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Por respeto a la privacidad de los involucrados, no revelaré el nombre real del hombre sobre el que hablaré. Solo diré que se trataba de un sacerdote argentino, muy conocido en ciertos círculos, que terminó saliendo por la puerta falsa en el año 2019, tras verse envuelto en graves acusaciones que lo pusieron en el ojo público, y, según parece, también frente a algo mucho más oscuro. No me interesa opinar sobre su culpabilidad. Tampoco me interesa juzgarlo. Yo fui, simplemente, un cercano. Nunca me habló de los hechos por los cuales se le señalaba, pero sí me compartió algo que hasta hoy no he podido olvidar: los horrores sobrenaturales que lo acosaron en los días previos a su muerte. La primera vez que me habló al respecto no fue con miedo, sino con una resignación opaca, como la de alguien que ya no espera respuestas. Estábamos sentados en un banco del patio, bajo el cielo nublado. No había confesión en su voz, solo fatiga. Su rostro estaba demacrado y sus manos, siempre firmes, temblaban apenas cuando sostenía la taza de café. «No me temo a mí mismo», dijo, mirando al suelo, «pero temo más a la justicia del cielo que a cualquier juicio terrenal. No porque haya pecado, al menos no de la forma en que muchos creen, sino porque, en los últimos días, siento que estoy siendo observado, pesado, medido». No mencionó nombres, ni fechas, ni acusaciones, y no lo necesitó. Lo que dijo no giraba en torno a la opinión pública, sino a algo más íntimo, más antiguo, como si hablara desde otro lugar, no de lo que pasaba afuera, sino dentro de él. Hay algo que me acompaña. No me habla, pero está presente. No lo he visto, pero lo intuyo. No es un pensamiento, es una presencia. Durante días, según me explicó, se había sentido raro, como si su cuerpo empezara a vivir por separado de su voluntad. Sensación de ahogo en habitaciones abiertas, náuseas al entrar a la sacristía, palpitaciones frente al altar. Me dijo que el aire se volvía más duro a ciertas horas y que había momentos, breves, intensos, donde todo lo familiar adquiría un peso insoportable. «No es depresión», me aclaró. «He conocido esa sombra. Esto es distinto. No se trata de mí. Es algo externo. Pero se mete en mi cuerpo». Me habló de cómo había empezado a olvidar oraciones sencillas, de cómo algunas noches se despertaba con el rostro empapado en sudor, sin recordar lo que había soñado, pero con un dolor sordo en el pecho, como si le hubieran clavado algo durante el sueño. En una ocasión, despertó con las uñas llenas de tierra. No sabía por qué, solo que había soñado con un jardín seco. Es como si algo se estuviera acomodando en mí, como si buscara sitio, pero no puedo echarlo. No reacciona a la oración, no reacciona al ayuno, no se marcha. Una madrugada, me dijo, sintió que debía confesar algo, pero no sabía qué. Se levantó, fue a la capilla vacía y encendió una vela. Se arrodilló, y cuando intentó hablar en voz alta, lo único que salió fue un sollozo seco. No había palabras, me dijo, y, sin embargo, sentí que estaba siendo escuchado por algo o por alguien. En ese momento, no mencionó ningún nombre, solo dijo que esa noche sintió que había cruzado un umbral, que, a partir de ahí, ya no era el mismo, y que, desde entonces, cada vez que pasaba frente al espejo, tenía la sensación de que el reflejo tardaba un segundo más de lo normal en moverse. Yo no he pecado, al menos no en los términos en que la Iglesia lo define, pero sé que algo me está juzgando. Y eso me basta para saber que el infierno no necesita llamas, solo conciencia. Luego guardó silencio.
Sus ojos no pedían consuelo, pedían tiempo, pero ese tiempo ya no lo tenía. Aún no había mencionado fenómenos claros, ni figuras, ni nombres antiguos. Eso vendría después. Lo primero que me compartió fue una certeza, que su alma estaba bajo observación y que la vigilancia no provenía de este mundo. Luego de eso, se fue. Día 2. El teléfono sonó en la oscuridad, un poco después de la medianoche. Lo atendí, y al otro lado solo hubo un jadeo largo, húmedo, como si la boca del sacerdote estuviera demasiado seca o llena de saliva. «No debería llamarte a esta hora», dijo, pero su voz no sonaba arrepentida, sino urgente, como si ya no tuviera a quién más contárselo. «Pero está empeorando. Ya no son solo cosas. Ahora es como si la iglesia misma se estuviera pudriendo desde adentro». «¿Sigue pasando con el agua bendita?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No solo hierve», respondió. «Ahora, cuando toca el suelo, forma patrones, figuras, como si algo la estuviera guiando. Ayer dibujó un ojo perfecto, con pestañas y todo, en el mármol del altar, y cuando me agaché a limpiarlo, hizo un ruido seco, como si se hubiera mordido la lengua. El agua me salpicó la mano, quemó, no como algo caliente, sino como ácido. Tengo las marcas». Se escuchó el roce de tela, como si estuviera mostrando algo a nadie. «Los crucifijos», continuó, «no solo están invertidos, algunos están mutilados. La figura de Cristo arrancada, no rotas, no caídas, arrancadas, como si algo las hubiera mordido. Encontré astillas en el confesionario, y en el sagrario había algo peor». «¿Qué?». «Dientes». La palabra cayó como una losa. «No humanos, demasiado afilados, demasiado largos, como colmillos, pero curvados. Los toqué y sangraron. No yo, ellos. Los dientes sangraron en mis manos. En ese momento, de fondo, se escuchó un golpe repentino, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El sacerdote no pareció inmutarse. «Los feligreses», susurró. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero hoy, durante la misa, cuando levanté la hostia, miré hacia el primer banco y su respiración se aceleró. No tenían rostros, no como si les faltaran, no como si fueran planos. Era peor. Era como si, bajo la piel, no hubiera huesos, como si alguien hubiera vaciado sus cabezas y solo quedara la carne colgando. Y entonces, el de la izquierda, su cara empezó a moverse, a abrirse, como una flor podrida, y dentro, escuché que tragaba saliva con dificultad. Dentro había algo mirándome, algo que parpadeó. El silencio que siguió fue peor que sus palabras. «No duermo», confesó después con una voz que ya no sonaba humana, «porque cuando apago la luz, siento que algo se arrastra desde el rincón, algo que no camina, sino que se desliza y susurra, no en español, no en latín, en algo más viejo, y siempre repite ese nombre, Abraxas, pero no es una voz, es como si lo escuchara dentro de mi cabeza, como si siempre hubiera estado ahí». Un ruido de arañazos recorrió la línea, como si alguien estuviera pasando uñas por el auricular. «Mi libreta de notas», continuó, «ya no es mía. Los símbolos aparecen solos. Anoche me desperté con la mano adolorida, y cuando encendí la luz, vi que había estado escribiendo. No palabras, figuras, geometrías imposibles, y mi brazo...». Su voz se quebró. Mi brazo estaba lleno de ellos, grabados en la piel, como si algo los hubiera tallado mientras dormía. De fondo escuché un sonido líquido, como de algo goteando en un charco. «Las paredes respiran», dijo, y esta vez su voz sonó extrañamente calmada, como si finalmente hubiera aceptado algo. «El yeso se mueve, se hincha. A veces veo formas a través de él, cosas que no deberían poder existir.
Y los niños. Siempre están los niños, cantando, riendo, pero no son risas de niños, son imitaciones, como si algo estuviera practicando para sonar humano. La línea se llenó de estática por un momento. Cuando volvió, su voz sonaba más lejana. Anoche soñé que estaba en el confesionario, pero no era el confesionario, era más grande, más oscuro, y en lugar de una rejilla, había una boca, y me hablaba. Me decía cosas que no puedo repetir, cosas que, si las dijera en voz alta, harían que el aire a mi alrededor se pudriera. Un clic seco. La llamada se cortó. Horas después, recibí un mensaje. Los sermones ya no son míos. Él viene. Al cuarto día llegó la tercera llamada. Eran las 4:17 de la madrugada. No hubo saludo. Solo su voz, rasposa, como si llevara horas gritando en silencio. Los niños. No tuve que preguntar. Lo escuché tragar saliva antes de continuar. Son 3, no son fantasmas, no son imaginación. Están aquí, en la iglesia, cuando nadie más viene. Juegan, pero no juegan como niños. ¿Qué hacen?, pregunté, manteniendo el tono neutro, como si estuviera anotando una receta y no el testimonio de un hombre al borde de algo que ni él entendía. El primero se llama Tomás. Tiene 7 años, o eso dice. Lleva un suéter azul, demasiado grande para él. La primera vez que lo vi, estaba sentado en el último banco, dibujando en un cuaderno. Me acerqué para preguntarle qué hacía ahí solo a esa hora. Cuando miré el dibujo, ¿qué había dibujado? A mí, pero no como soy ahora, como un cadáver. Con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Y él sonreía, dijo: «Así vas a estar cuando Abraxas termine. ¿Te gusta?». Luego arrancó la hoja y me la entregó. Cuando la toqué, el papel estaba mojado, como si acabara de sacarlo de un charco, pero olía a vinagre, a podrido. Se escuchó un golpe al otro lado de la línea, como si hubiera dejado caer algo. ¿Los otros niños? Martina. Su respiración se aceleró. Rubia, vestido blanco. Siempre aparece cerca del confesionario. La primera vez pensé que quería confesarse. Cuando abrí la cortina, estaba arrodillada, pero no rezando. Tenía las manos en la rejilla. Me dijo: «Padre, ¿sabe qué pasa cuando un alma no puede salir del purgatorio?». Antes de que respondiera, metió los dedos por los huecos de la madera y los sacó del otro lado, del lado del sacerdote. Como si la rejilla no existiera, como si las leyes de este mundo no aplicaran para ella. Hubo un silencio incómodo. Luego, con un hilo de voz, los dedos me tocaron la cara. Estaban fríos, más que fríos. Quemaban de tan fríos. ¿Y el tercero? Luciano. Esta vez el nombre salió como un escupitajo. El más pequeño no habla, solo señala. Ayer me encontró en el baptisterio. Señaló la pila de agua bendita y luego a mí. Cuando me acerqué, el agua estaba negra y flotaba algo. ¿Qué flotaba? Dientes, de leche, decenas. Y entonces, Luciano abrió la boca. No tenía ninguno, solo encías sangrantes, como si se los hubieran arrancado todos de golpe. Escupió sangre al agua y corrió. Cuando fui a vaciar la pila, el líquido era claro otra vez. Los dientes habían desaparecido. Se oyó un crujido, como si se hubiera sentado de golpe. No son apariciones normales. No actúan como fantasmas. Hacen travesuras, pero cada una es una advertencia. Tomás me muestra mi cadáver. Martina prueba que las barreras entre mundos no existen para ellos. Luciano. No sé qué quiere Luciano, pero los 3 dicen lo mismo antes de irse. ¿Qué dicen? Abraxas viene por lo que le debes. La línea se cortó. Horas después recibí un mensaje de texto, una foto borrosa del cuaderno de Tomás. En ella, además del dibujo del sacerdote muerto, había una frase escrita en letras infantiles: «Cuando los niños juegan, los adultos pagan». Y debajo una lista. 1.
Tomás, 7 años, mostró el final. 2. Martina, 9 años, rompió las reglas. 3. Luciano, 5 años, preparó el camino. El último renglón estaba manchado, como si alguien hubiera llorado sobre el papel. Pero cuando amplié la imagen, vi que las gotas eran rojas. No eran lágrimas, era sangre. Pasaron 3 días desde aquella última llamada, en la que el sacerdote me habló de los niños. 3 noches sin dormir bien, marcando su número cada hora, escuchando siempre el mismo tono de ocupado, demasiado perfecto, como si alguien hubiera desconectado el teléfono deliberadamente. Al 4.º día, cuando el silencio se volvió insoportable, decidí ir personalmente a la parroquia. Nada en la iglesia coincidía con las descripciones del sacerdote. Todo era, ¿cómo decirlo?, acogedor, quizás sea la palabra. Un grupo de niños jugaba en el atrio, persiguiéndose entre risas, mientras sus madres rezaban el rosario en voz baja. Todo parecía tranquilo, incluso hermoso, demasiado normal. Al cruzar el umbral, el olor a cera e incienso me envolvió. No había rastro de azufre, ni de carne podrida, ni de ese aire espeso que el sacerdote describía. Las velas ardían limpias en sus candelabros, sus llamas quietas. Los crucifijos colgaban rectos, sus figuras intactas. Me acerqué al último banco, donde supuestamente Tomás había estado dibujando, y pasé los dedos por la madera pulida. Ni un rasguño, ni una marca. ¿Busca algo en particular? El sacristán, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos, emergió de la sacristía con una sonrisa tensa. Al preguntarle por el sacerdote, su expresión se endureció. «El padre está en retiro espiritual», dijo, ajustándose las gafas con dedos que temblaban apenas perceptiblemente. «No recibe visitas». «¿Desde cuándo?» «Hace 4 días aún oficiaba misa. Los designios de Dios son misteriosos», respondió, como si recitara un guión. Pero sus ojos se desviaron hacia el confesionario, y fue entonces cuando lo noté. La puerta estaba sellada con una cinta amarilla, como las que usan en las escenas del crimen. Al seguir mi mirada, el sacristán palideció. «Fugas de gas», murmuró demasiado rápido. «Peligro de explosión». No insistí. Pero al salir, observé que las mujeres del rosario habían interrumpido sus oraciones para observarme en silencio. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Si el sacerdote ya no podía darme respuestas, tendría que encontrarlas yo mismo. Lo que descubrí me hizo entender por qué había estado tan aterrado. Abraxas no era un demonio cualquiera. No era una simple entidad de rituales oscuros o grimorios prohibidos. Era algo más antiguo, más profundo. En los textos gnósticos, se le describía como un dios caído, una fuerza que existía más allá del bien y del mal, encargado de custodiar los secretos más oscuros de la creación. Pero lo que más me perturbó fueron las historias modernas, los casos que nunca llegaron a los periódicos principales, pero que circulaban en foros oscuros, en relatos de exorcistas retirados, en archivos eclesiásticos sellados. En 1987, en un pequeño pueblo de Sicilia, un sacerdote había comenzado a hablar de 3 niños que aparecían en su iglesia. Días después, lo encontraron muerto en el confesionario, su cuerpo cubierto de símbolos grabados en la piel, como si alguien los hubiera tallado con una uña. En las paredes, escrito con su propia sangre, una sola palabra repetida: Abraxas. En 2003, en México, una monja reportó haber visto a una niña de vestido blanco caminando por los pasillos del convento después del toque de queda. La niña no tenía rostro, solo una sonrisa demasiado ancha. Una semana después, la monja apareció ahogada en la pila bautismal, aunque el agua solo le llegaba a las rodillas. Los forenses no pudieron explicar cómo había muerto, pero en las paredes de la habitación descubrieron escrituras, todas repitiendo la misma frase: Abraxas no perdona.
Abraxas recuerda. Y luego estaba el caso más reciente, el que me heló la sangre. En 2018, en Chile, un pastor evangélico conocido por sus sermones contra la corrupción moral desapareció durante 3 días. Cuando lo encontraron, estaba sentado en su iglesia, vivo pero incapaz de hablar. Sus ojos habían sido removidos con precisión quirúrgica, y en sus manos sostenía un dibujo infantil, un hombre con sotana, su boca llena de tierra. Lo que unía todos estos casos era obvio. No eran simples asesinatos ni muertes accidentales. Había un patrón, una firma. 1. Los 3 niños. Siempre aparecían antes de la tragedia. Un niño que mostraba el futuro. Una niña que rompía las leyes de la naturaleza y un tercero, el más pequeño, que señalaba hacia la verdad. Justo como Tomás, Martina y Luciano. 2. Los símbolos. En cada caso había marcas, dibujos o escritos que no correspondían a ningún lenguaje conocido, pero que los expertos en lo oculto identificaban como la escritura de Abraxas. 3. La deuda. Todas las víctimas tenían algo en común. Eran personas que, bajo una apariencia de santidad, habían corrompido a otros. Sacerdotes que pecaban con inocentes, monjas que maltrataban a los huérfanos, pastores que vivían en lujos mientras su congregación pasaba hambre. Abraxas no venía por los pecadores comunes, venía por los hipócritas, por aquellos que usaban la fe como máscara para sus crímenes. Y cuando llegaba, cobraba con la misma moneda en que se había pecado. Fue entonces cuando lo entendí. El sacerdote no estaba siendo atormentado sin razón. Algo había hecho, algo terrible, algo que había quedado oculto bajo su sotana. Y ahora, Abraxas había enviado a sus 3 mensajeros para cobrar. Revisé la foto que me había enviado, la del cuaderno de Tomás. Esta vez, miré más allá del dibujo, más allá de las manchas de sangre. Allí, en el margen inferior, casi imperceptible, estaba el símbolo. Una figura con cabeza de gallo y piernas de serpiente. La marca de Abraxas. Pasó una semana desde la última vez que supe del sacerdote. Volví a saber de él, aunque no fue de la mejor forma. El teléfono sonó a las 3:33 de la madrugada. No era el número del sacerdote, sino uno desconocido que aparecía en mi pantalla, con solo la palabra llamada en mayúsculas. Al contestar, lo primero que escuché fue un sollozo ahogado, seguido de una respiración entrecortada que reconocí de inmediato. Era él, pero su voz ya no sonaba humana. Parecía venir desde el fondo de un pozo, con un eco metálico que no era normal. No debería llamar, pero necesito que alguien sepa, comenzó con palabras que se atropellaban. Los niños ya no están solos. Hay algo con ellos, algo que los toma de la mano y se ríe cuando hacen sus juegos. Un crujido de huesos rompiéndose recorrió la línea telefónica. El sacerdote gimió, pero continuó hablando como si no tuviera elección. Tomás ya no dibuja, ahora escribe, en las paredes, con sus uñas. Esta mañana encontré todo el baptisterio cubierto de nombres. Nombres de niños que no conozco. Y fechas. La más reciente es hoy. Su voz se quebró. Cuando intenté borrarlos, la pintura se convirtió en sangre. Sangre fresca que me quemaba las manos. Extrañamente, mientras el padre hablaba, escuché risas infantiles que se alejaban corriendo por un pasillo largo. Martina. Dios mío, Martina hoy hizo algo nuevo, continuó, ahora con un tono de horror absorto. Se metió al sagrario. Cuando lo abrí, el copón estaba lleno de dientes mezclados con las hostias, y ella se los estaba comiendo. Masticaba y reía, y con cada risa salían gusanos de su boca. Un sonido de náuseas llenó la línea por varios segundos. Luciano. El pequeño Luciano solo señaló mi boca hoy, y de pronto sentí como mis dientes se aflojaban. Cuando escupí,
Eran dientes de leche. Todos. Todos mis dientes se habían convertido en dientes de niño. Y sangraban, y... Un estruendo repentino lo interrumpió, el sonido de una puerta siendo derribada a golpes. El sacerdote comenzó a hiperventilar. «Están aquí, los tres, y lo trajeron consigo. ¡Oh, Dios! Lo veo. No es alto, no es bajo, es como si no tuviera forma fija, pero su sonrisa, esa maldita sonrisa con demasiados dientes. Y los niños están cantando. Hoy es el día, hoy es el día». El ruido de un mueble siendo volcado, cristales rompiéndose, el sacerdote gritando como un animal herido. «No, aléjate, no es mi culpa». El disparo resonó como un trueno en la línea. Escuché el teléfono caer al suelo, seguido de un gorgoteo espantoso, el sonido de alguien ahogándose en su propia sangre. Luego, la respiración, lenta, profunda, demasiado húmeda, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido. Y finalmente, la risa, no humana, no de este mundo. Un sonido que hizo que mi piel se erizara. Pasos, pesados, arrastrándose, como si algo enorme y deforme se moviera con dificultad. La puerta de la sacristía crujió al abrirse. Luego se cerró de golpe. La línea se cortó. A la mañana siguiente, los periódicos de la tarde llevaban la noticia en primera página. Sacerdote se desvive en parroquia del centro. Una bala, un orificio y un reguero de sangre. Lo que no mencionaban, que encontraron la pared opuesta al cuerpo salpicada de un líquido negro y espeso que los forenses no pudieron identificar, formando símbolos que desaparecieron cuando intentaron fotografiarlos. Que, en el confesionario sellado, alguien había arañado con uñas humanas la frase «Abraxas cobra lo suyo» en la madera. Que en el buzón de la parroquia había una notificación judicial, el caso de abuso que inició en 2008 y que, por cuestiones extrañas, no procedió, había sido reabierto. Testigos que se habían retractado de sus declaraciones ahora insistían en su versión. Evidencia perdida había reaparecido. Fui al velorio, más por deber que por otra cosa. La iglesia olía a flores y cera, pero bajo esos aromas había algo más, el olor de la carne en descomposición, que no coincidía con lo reciente de la muerte. 3 detalles me llamaron la atención. En el último banco, donde Tomás solía dibujar, había un cuaderno infantil abandonado. Las páginas mostraban al sacerdote en diversas poses de sufrimiento, culminando en un dibujo perfecto de su cadáver con la boca cosida con hilo negro. La pila bautismal contenía un líquido oscuro que burbujeaba levemente. Cuando me acerqué, vi que en el fondo había objetos metálicos, pequeños crucifijos retorcidos, como si manos enormes los hubieran doblado. El sacristán evitaba mirarme directamente, y cuando por fin nuestros ojos se encontraron, vi un terror en los suyos que no era solo por la muerte de su superior. Quizá pueda ser sugestión mía, pero estoy seguro de que estaba aterrado. El funeral fue rápido, casi apresurado. La arquidiócesis emitió un comunicado breve, hablando de trágicas circunstancias y la misericordia divina. El caso judicial continuó su curso sin el acusado principal, acumulando cada vez más evidencia. Yo no soy quien para juzgar, pero ustedes, ¿qué opinan?